¿Cómo leer la Biblia? Seguir un plan devocional. Empieza con uno de los evangelios para leer acerca de la historia y de las enseñanzas de Jesús. El mensaje fundamental de la Biblia se centra en la historia y en las enseñanzas de Jesús, expresado en una serie de libros llamados Evangelios. Si has empezado a leer la Biblia, empieza con estos libros. Hay 4 evangelios. Aunque en algunas partes hay coincidencias, también tienen diferencias. Por ejemplo, Mateo intercala las historias de la vida de Jesús con las secciones que contienen sus enseñanzas. Esto provee un contexto que relaciona a Jesús con las profecías de los primeros libros de la Biblia. Marcos es un relato breve de la vida de Jesús. Esta narrativa dramática culmina en la crucifixión. Lucas tiene bloques más grandes de historias y de enseñanzas. Se enfoca en la relación de Jesús con las personas. Juan, a menudo, se diferencia de los otros evangelios sinópticos. Se enfoca en el carácter de Jesús y contiene historias que no están incluidas en los demás. Lee el Pentateuco, pues contiene la historia de la creación y otros textos antiguos. Los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se conocen como el Pentateuco. Estos relatan la creación de Dios del mundo y acerca de personajes espirituales antiguos, como Noé, Moisés, Abraham e Isaac. También incluyen pasajes importantes, como los 10 mandamientos. Léelos si quieres aprender acerca de los fundamentos de la creencia judeocristiana. Explora los libros de sabiduría si buscas guía espiritual. Otros libros del Antiguo Testamento, como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, están llenos de pasajes poéticos de sabiduría. Pueden ser lecturas maravillosas si quieres profundizar tu comprensión de cosas como fe, adoración a Dios y justicia. Estudia los libros proféticos para aprender acerca de Jesús como el cumplimiento del plan de Dios. Algunos libros del Antiguo Testamento, como Isaías, Ezequiel y Daniel, incluyen pasajes que se refieren a la venida del Mesías y a su papel en el plan de Dios. Si quieres profundizar tu comprensión del papel de Jesús en el cristianismo en su totalidad, estos libros son buenos para empezar. Lee las epístolas para aprender acerca de la devoción de los primeros líderes cristianos. Se llaman epístolas a los libros como Corintios, Gálatas, Pedro y Judas. Estas se presentan como las cartas de los primeros seguidores de Jesús. Proveen relatos de cómo persiguieron y probaron la fe de los primeros cristianos. Pero también proveen una gran enseñanza acerca de cómo vivir una vida devota. Léelas si quieres profundizar tu comprensión de los valores cristianos. Recurre a la Biblia para obtener guías sobre temas específicos cuando estés en necesidad. La Biblia abarca muchos temas relacionados a asuntos espirituales. Las versiones de estudio de la Biblia sugieren secciones para lecturas basadas en temas comunes. Si quieres leer la Biblia por alguna razón, estas secciones pueden ser muy útiles. Por ejemplo, puedes tratar de leer los siguientes pasajes. Mateo 10 y 28 de la mañana -33 o Filipenses 4 en 4-7. Si estás luchando contra la adversidad, Salmos 91 en 9-16 o Josué 1 en 9. Si eres víctima de bullying, Lucas 3 y 11 de la tarde -24 o Salmos 107 en 4-9. Si te sientes perdido, Salmos 100 o 2 de Corintios 9 y 10 de la mañana -12. 15. Si quieres expresar gratitud, lee la Biblia al azar para obtener inspiración rápida. Algunas personas creen que seleccionar libros
Capítulos o versículos de la Biblia al azar puede dar lugar a las opiniones. Muchos líderes espirituales y expertos de la Biblia sugieren que este puede ser un método confuso y que puede conducir a contradicciones. Sin embargo, si hace que quieras seguir leyendo, entonces sigue adelante. Leer la Biblia para un estudio cultural. Lee el Pentateuco si buscas registros de las primeras tribus hebreas. Además de la historia de la creación y de las historias de personajes antiguos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio ofrecen relatos de las 12 tribus hebreas. Estos relatos incluyen la cautividad y la huida de Egipto. También incluyen información acerca de las leyes y costumbres. Son un gran recurso si quieres estudiar la historia hebrea antigua. Echa un vistazo a los libros históricos de la Biblia si quieres leer relatos posteriores. Varios libros, como 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas y 2 de Crónicas, describen el primer reino de Israel, la conquista babilónica del reino y otras historias. Los eruditos bíblicos no han llegado a un acuerdo con respecto a la precisión histórica de estos libros, pero son una parte esencial de la tradición. Estudia Hechos y las epístolas para echar un vistazo al cristianismo primitivo. Hay algunas referencias a Jesús escritas durante su vida. Sin embargo, algunos libros de la Biblia, incluyendo Hechos de los Apóstoles y las epístolas, como Corintios, Gálatas, Pedro y Timoteo, hablan de cómo los primeros seguidores de Jesús difundieron sus enseñanzas alrededor del Mediterráneo y del Medio Oriente. Estos libros son una gran fuente de información si estás interesado en el desarrollo inicial del cristianismo y en su establecimiento como una religión. Lee la Biblia en orden cronológico para verla como una historia continua. Los libros individuales de la Biblia no están del todo organizados en términos del orden de los eventos. Si estás interesado en leer la Biblia como una gran narrativa, tendrás que reorganizar algunas cosas. Por ejemplo, ya que Job vivió antes de que Abraham naciera, puedes leer Génesis hasta el capítulo 11. Después, lee Job y luego regresa al capítulo 12 de Génesis, cuando nace Abraham, y sigue leyendo. Revisa los cuadros comparativos de tu Biblia de estudio o de guías en línea para saber en qué orden se escribieron los libros. Lee los libros en el orden en que se escribieron para saber cómo se recopiló la Biblia. El orden los libros de la Biblia tampoco refleja el orden en que se escribieron. Busca tablas que te digan cuándo se escribieron los libros. Estas tablas se pueden encontrar en muchas Biblias o a través de sitios como Bible Gateway. Leer toda la Biblia. Si eres ambicioso, lee la Biblia de tapa a tapa. Un libro bíblico no conduce necesariamente al siguiente. Los líderes espirituales no siempre recomiendan leer la Biblia en orden. Si eres ambicioso y quieres tener un sentido de logro, puedes intentarlo. Empieza en Génesis 1 y lee todo hasta Apocalipsis capítulo 22. Los servicios como The Bible Project pueden brindarte guía para cada parte de la Biblia a medida que la leas. Esto puede ayudarte a entender lo que lees. Lee toda la Biblia en un determinado límite de tiempo para permanecer motivado. Leer toda la Biblia en un año, por ejemplo, es una meta popular. Establecer una meta como esta puede ser una buena manera de mantenerte motivado para leerla. Hay muchos recursos para ayudarte en esta aventura. Por ejemplo, un grupo llamado Gedeones ofrece un plan, en línea o a través de su aplicación, para leer todos los capítulos de la Biblia en un año. Algunos planes complementarán la lectura diaria con un salmo o un extracto de Proverbios. Para variar,
Tendrás que leer alrededor de 3 capítulos al día para leer toda la Biblia en un año. Pero solo uno al día para leerla en 3 años. Conecta el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento para entender el mensaje integral de la Biblia. La Biblia está dividida en 2 partes principales. El Antiguo Testamento abarca eventos y enseñanzas previos al nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento habla de su vida, de sus enseñanzas y de sus primeros seguidores. Sin embargo, no debes tratarlos como segmentos independientes. Por ejemplo, cada día puedes leer un capítulo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. También puedes leer un libro entero del Antiguo Testamento. Luego leer uno del Nuevo Testamento. Luego volver al Antiguo Testamento y así sucesivamente. Esta técnica es más útil si tratas de leer la Biblia entera en una cantidad determinada de tiempo y quieres algo de variedad en vez de leerla de tapa a tapa. Poner el plan en acción. Selecciona la traducción con la que te sientas más cómodo. Hay muchas traducciones de la Biblia y siempre hay nuevas que están en desarrollo. Cada traducción tiene un énfasis y un estilo distintos. Lo más importante es encontrar una con la que te sientas cómodo y que te motive a seguir leyendo. La Iglesia de Inglaterra creó la Biblia del Rey Jacobo en el año 1611. La Nueva Versión Internacional, NVI, es una traducción hecha en 1999. Es legible pero sigue siendo conservadora en su interpretación. La Nueva Traducción Viviente no es una traducción directa, pero transmite el mensaje de la Biblia de una manera clara e inclusiva. También puedes leer y comparar varias traducciones para tener una idea de cuánta diferencia hay entre las interpretaciones de los textos originales. Lee una Biblia impresa para obtener un enfoque clásico. La lectura de la Biblia tradicional se hace con el texto impreso en la mano. Muchos lectores todavía disfrutan esta manera directa y clásica de leer. Es sencillo escribir notas, resaltar y usar pestañas para marcar pasajes que quieras recordar. Además, no necesitas preocuparte de la duración de la batería con una Biblia impresa. Usa una Biblia electrónica para mayor comodidad. Si leer la Biblia electrónicamente es más cómodo para ti, entonces tienes muchas opciones. Puedes leer Biblias electrónicas en casi todos los dispositivos. También hay varias versiones de la Biblia disponibles, como libros electrónicos y aplicaciones. Algunas versiones de la Biblia en aplicaciones y libros electrónicos tienen funciones útiles que te permiten resaltar y tomar notas. Establece un horario para encontrar tiempo. Con tantas tareas y distracciones en la vida, encontrar tiempo para leer la Biblia puede ser un problema. Establecer un horario ayuda. Trata de hacer el compromiso de leer un cierto número de capítulos o versículos al día o de leer una cierta cantidad de tiempo cada día. Si necesitas más ayuda, intenta lo siguiente: leer de camino a la escuela o al trabajo. Escuchar una versión de audio de la Biblia mientras haces alguna otra cosa. Descargar un libro electrónico o una aplicación de la Biblia y leerla mientras estés en una cola. Esperes por un autobús, etc. Profundizar en tu estudio de la Biblia. Si eres religioso, reza por guía. Puedes leer la Biblia como literatura, como historia o como filosofía. Sin embargo, para la mayoría de lectores, es la importancia espiritual del libro lo que debe prevalecer. Reza antes y después de tus lecturas a fin de obtener ayuda para comprender lo que lees. Usa guías de estudio para profundizar tu comprensión. Muchas versiones de la Biblia vienen con material adicional. Esto puede ayudarte a aprender acerca de la historia,
del significado y de la interpretación de las diferentes secciones del texto. Échale un vistazo antes o después de leer la Biblia. Profundizar en tu conocimiento de la Biblia puede inspirarte para seguir leyendo. Toma notas a medida que leas. Aunque puede parecer como si estuvieras en la escuela. Escribir tus pensamientos y tus preguntas a medida que lees la Biblia puede profundizar tu experiencia de lectura. Puedes tener un cuaderno dedicado a la lectura. Muchas versiones en línea y aplicaciones de estudio de la Biblia también tienen funciones que te permiten tomar notas electrónicamente a medida que lees. A medida que leas, escribe acerca de las maneras de aplicar lo que lees a tu propia vida o anota las preguntas que surjan. Únete a una clase o a un grupo de estudio de la Biblia. Leer la Biblia con otras personas puede animarte e inspirarte. Ser capaz de hablar acerca de lo que lees con otras personas también puede profundizar tu comprensión de la Biblia. Puedes buscar grupos de estudio de la Biblia en las iglesias locales. También puedes buscar grupos de estudio de la Biblia comunitarios que se reúnan en sitios informales para conversar. A menudo, los grupos de estudio de la Biblia establecen un horario para lo que se debe leer y dedican tiempo a las preguntas que los miembros tengan.